programa Revista Sociocultural con Osiris Sánchez y Abenzo Fernández. Quiero este domingo 16 de julio enviar un cordial saludo a todos nuestros televidentes que nos están viendo desde la intimidad de sus hogares, también a las personas que nos ven en YouTube y en Facebook Live. Mil gracias por estar con nosotros en Revista Sociocultural en Multivisión Canal 32. El día de hoy el tema que vamos a tratar es sobre seguridad ciudadana integral. Y para eso contamos con el abogado Abenzo Fernández, quien nos ayudará con algunas preguntas que tenemos sobre este tema tan importante. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Osiris. En efecto, vamos a hacer una presentación sobre ideas generales en torno al tema de la seguridad ciudadana integral. Abogado, para empezar, quisiera preguntarle ¿qué es la seguridad ciudadana integral? La seguridad ciudadana integral es seguridad porque se trata sobre el abordaje precisamente de los temas de inseguridad. Osiris, la inseguridad se manifiesta generalmente por la violencia y esta a su vez se manifiesta por muertes violentas de ciudadanos y ciudadanas, por delitos contra la propiedad, los robos, los asaltos y otros delitos no menos importantes como es los delitos contra la integridad física, por ejemplo, lesiones, violaciones sexuales y otra gama de delitos que se presentan en la vida diaria de los pueblos. Ahora, como la seguridad ciudadana se trata de abordar estos temas de violencia, tiene su particularidad en el sentido que es ciudadana, es decir, no deja el tema de la seguridad únicamente a los operadores de justicia, es decir, la policía, los jueces, los fiscales, sino más bien traslada gran parte de la responsabilidad en el abordaje de la violencia a la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía es la que se encarga entonces de dar respuesta a los problemas que se generan en materia de violencia en una sociedad. Y es integral porque tiene un factor que es la integralidad de 4 elementos básicos en la seguridad ciudadana integral. Está primero la prevención de violencia, luego está la reacción o represión del delito, el tercero es la rehabilitación de las personas privadas de libertad, pero también de las víctimas de la violencia, y cuarto está la reinserción social o volver al seno de la sociedad, tanto de los privados de libertad como también de las personas que han sido víctimas de la comisión de un delito. Cuando usted dice que traslada la responsabilidad, está hablando de a quienes traslada, es las escuelas, las familias. La sociedad entera, es decir, es ciudadana porque los ciudadanos somos aquellos que somos conscientes de nuestro papel en la sociedad y que hacemos algo por transformar esta sociedad de un estado de menos a más. Es decir, si tenemos menos seguridad, lo que queremos a través de la seguridad ciudadana es tomar este aspecto tan importante de la vida social y tener más seguridad. ¿Cuál es el modelo tradicional de seguridad y qué lo diferencia del modelo de seguridad ciudadana integral? Gracias, Osiris. El modelo tradicional es el modelo que se ha venido implementando durante toda la historia de nuestro país, incluso de países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y el resto del continente, de hecho. Es decir, es un enfoque que tiene que ver más con la represión del delito, es decir, el creer que la seguridad se logra únicamente a través de acciones generadas por operadores de justicia que son policía, jueces, fiscales, y últimamente también con la militarización de la seguridad, es decir, cuando se incorpora al sector del ejército en lo que llaman el combate a la delincuencia. Entonces ese enfoque tradicional se ha mantenido desde la colonia hasta la actualidad, y ese enfoque ha sido casi exclusivo, donde se prioriza, por ejemplo, o se privilegia
que frente a la comisión de un delito se debe de tomar a la persona, detener al delincuente, a la persona que ha cometido el delito, y luego internarla en una cárcel, en un centro de detención, donde cumplirá una sentencia establecida durante varios años, según lo que establezca el Código Penal, y se espera que esa permanencia en ese centro penal permita a la persona pues rehabilitarse. Ya vamos a ver que esto no es así, y ese es básicamente el enfoque tradicional. La diferencia con el enfoque de seguridad ciudadana es que la seguridad ciudadana, como dije antes, no deja solo el tema en manos de los operadores de justicia, sino que también lo traslada a la ciudadanía, y como usted muy bien puntualizaba, se vuelve un asunto de competencia de la familia en el seno del hogar, de la escuela, de las iglesias, de los gremios y cualquier tipo de organización social. Pero además, Osiris, la seguridad ciudadana tiene como particularidad o se caracteriza frente al modelo tradicional en este aspecto de la integralidad. Esta integralidad, que ya habíamos dicho que era el tema de la prevención, de la reacción, la rehabilitación y la reinserción, forman un todo. Es decir, que no solo se aplicará entonces la investigación, el juicio y la sanción frente a un delito, sino que también se tomarán medidas de rehabilitación, tanto para la persona privada de libertad por haber sido encontrada culpable de la comisión de un delito, como para la víctima, que también tendrá un proceso de rehabilitación, y una vez fuera del centro penal, el privado de libertad y la persona víctima, que siempre permanece fuera, pero es muy poco atendida por el Estado para rehabilitar y para reinsertarlas, también se podrá hacer. Entonces, en ese sentido, la seguridad ciudadana integral rompe con los patrones tradicionales de justicia y busca una aplicación, un abordaje más humanitario. Es decir, podríamos hablar entonces que se da un enfoque más restaurativo de los derechos tanto de la víctima como de en este caso la persona que comete el delito. Se ve la necesidad y la posibilidad de reformar su conducta para que pueda esta persona integrarse de manera más positiva al seno de la sociedad. ¿Qué es la prevención de violencia y cómo se aplica, abogado? Bueno, la prevención de violencia viene de la palabra prevenir. Cuando uno habla de prevenir, es que uno prevé lo que viene, es decir, hay un enfoque de tratar de ver las cosas que pueden suceder, y uno realiza ciertas acciones mediante la fijación de estrategias que permitan evitar que eso que uno está previendo suceda. Es decir, que en la prevención se toman medidas para que esas conductas violentas no se den. Por ejemplo, en el caso de las escuelas se habla mucho ahora del bullying, es decir, es un tipo de violencia que siempre ha existido, pero que hoy se ha reflejado más, quizás por el enfoque mediático que se le está dando. Pero en materia de prevención es que los padres de familia y los maestros puedan establecer primero, Osiris, fijar el problema. ¿Cuál es el problema? La conducta violenta de los niños y niñas en las escuelas. Luego, ¿cuáles serían entonces las causas de estas manifestaciones de violencia en las escuelas? Pueden ser multicausales, es decir, puede ser por problemas del niño en el seno del hogar. La relación de los padres hacia él puede ser físicamente abusiva, puede haber maltrato físico en el seno del hogar. Puede ser también que el niño tenga problemas de autoestima, es decir, que mediante el recurso del uso de la violencia pretenda quizás pues subir su autoestima, presentarse a una mejor cara al mundo.
Puede ser también el influjo de los medios de comunicación, las películas que ve el niño, los juegos que juega en estas nuevas tecnologías como las tablets, es decir, puede ser varias razones. Entonces, una vez que se ubica la causa del hecho violento, entonces una a una se van tomando medidas de prevención, se van tomando medidas para evitar que esas causas puedan influenciar en la conducta del niño. Entonces, estas medidas de prevención generalmente son medidas educativas, y son educativas no solo en el seno de la escuela, sino que también pueden ser también en el círculo, digamos, de las relaciones sociales, en el espacio público. Por eso deben existir en cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea, un espacio público como lo que se llaman parques, donde la familia pueda salir a pasar un buen rato juntos, pero también estos parques no solo deben reunir las condiciones estructurales mínimas, ¿verdad? Estar bien diseñados, estar bien construidos, darles mantenimiento, sino que también debe haber animación del espacio público. Y dice, abogado, que con este tema de la prevención, me parece que aquí en Santa Rosa la municipalidad lo ha trabajado muy bien, porque antes, no sé si usted recuerda, el espacio público del Cerrito, era un lugar donde uno no podía ir en la noche a pasar un rato agradable con su familia, porque no había alumbrado, ¿verdad? Y era peligroso. También sí, para las personas que les gustaba hacer ejercicio, no podían ir por lo mismo, ¿verdad? Porque les daba miedo que los asaltaran o tuvieran algún otro peligro, ¿verdad? Ajá. También me gusta la iniciativa que ha tenido el alcalde de remodelar el parque infantil, porque esto da pie a que los niños puedan recrearse y pues no opten a ir a otros lugares como billares o centros de videojuegos, ¿verdad? Que sí, no hacen que el niño se recree ni que le dan un desarrollo mental y físico. Claro, es decir, esa medida de reconstrucción de parques, de mejoramiento de los mismos, debe ser acompañado, Osiris, de esto que yo le decía, es decir, de una animación, es decir, sabemos que aquí en Santa Rosa hay artistas locales, hay gente que puede realizar actividades artísticas que puedan no solo brindar pues entretenimiento, sino que también permiten que la familia pueda reunirse y apreciar un buen show artístico o cultural, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo, toda la capacidad instalada que tiene la Casa de la Cultura, todos esos grupos musicales que tienen la Casa de la Cultura, la gente que aprende ahí a pintar y hacer otras disciplinas de las artes plásticas, pudieran también desplazarse a los parques y hacer muestras artísticas o culturales, baile folclórico, baile moderno. Podrían darse también presentaciones del grupo, tengo entendido que hay un grupo de violín, es decir, hay un grupo que toca rock, es decir, diversos estilos musicales que podrían hacer que los parques de Santa Rosa pudieran tener esa oferta semanalmente. Otra iniciativa importante son las semanas de prevención de violencia. Acaba de haber una muy interesante, una serie de actos culturales y artísticos que hicieron que la ciudad pues no solo resalte a nivel nacional, sino que también ayuda a mantener un clima de paz y de armonía localmente. Entonces, pero también hay otras cuestiones que se pueden hacer en prevención, Osiris. Por ejemplo, los contenidos educativos, es decir, en las escuelas los maestros pueden no solo hablar sobre el tema de la convivencia armónica social, sino que también de la resolución pacífica de conflictos. Una de las formas más efectivas de la resolución pacífica de conflictos es tener centros de conciliación. Aquí en Santa Rosa de Copán tenemos un centro de conciliación municipal donde la
ciudadanía puede ir a resolver sus conflictos de manera gratuita con el auxilio de una red de conciliadores que ha sido preparada precisamente por CIPRODE. Este centro de conciliación ya tiene 5 años de estar funcionando con buen suceso, y seguramente si hiciéramos una estadística de cuántos casos han sido atendidos, todos esos casos sí se hubieran podido terminar quizás en un hecho violento y quizás hasta en muerte. ¿Y en dónde están ubicados ellos? Están ahí en las instalaciones de Aguas de Santa Rosa, ahí en las oficinas de obras públicas de la alcaldía, y ahí atienden todos los días de 8 a 4. Hay procesos de conciliación que son realizados por conciliadores voluntarios, los cuales hacen turno y llegan a realizar estas conciliaciones de manera gratuita. Esa es una forma buena. Otra es las actividades culturales que se dan en la Casa de la Cultura. Otra es las actividades deportivas. Aquí tenemos, en materia de prevención de violencia, algo que no existe en el resto del país. Está la Asociación Deportiva Santarrocense, la cual es la que coordina las actividades del Gimnasio Municipal de Santa Rosa, donde hay todo un programa de capacitación deportiva en diversas disciplinas. Ahí hay ajedrez, tenis de mesa, hay básquetbol, voleibol, fútbol, es decir, hay una gama de disciplinas deportivas, de oferta de disciplinas deportivas, y tengo entendido incluso que se manda a traer a los niños a las escuelas en un busito que es del gimnasio, el cual fue donado por el Banco de Occidente, y después de recoger los niños, los llevan allí en sus horas de clase, en esta clase que le llaman educación física, y allí pues los niños que quieren se integran a los programas deportivos que tiene el gimnasio. Todas estas acciones son acciones de prevención. Quizás no las visualicemos así, quizás la gente que va a una iglesia y tiene ahí una especie de convivio con otras iglesias no lo vea como un tema de prevención, pero sí de hecho lo es. Quizás lo que habría que hacer, y en ese sentido se ha trabajado la Comisión Ciudadana de Seguridad OSIRIS, en hacer todo un mapeo de todas las instituciones que de manera aislada están trabajando el tema de prevención de violencia. Aislada digo porque no hay así como un plan de prevención en común, pero sí hay toda una institucionalidad que está trabajando el tema de la prevención, y a través de ese mapeo que se ha hecho se construyó una matriz que ha permitido identificar la institucionalidad, las acciones de prevención y luego los resultados que cada una de estas instituciones va teniendo. Fíjense que hay una de las cosas que me gustaría en que se trabajara, y es en las relaciones de buena vecindad. Ajá, entre los vecinos. Yo creo que si eso se trabajara, pues habría menos violencia, ¿verdad? Porque hay también problemas pequeños, como dice usted, que se pueden resolver por medio de una conciliación, pero al no tener una relación bonita con un vecino, pues no se puede, ¿verdad? Tiene toda la razón, sí. De hecho, en Santa Tecla, en El Salvador, hubo un proyecto impulsado por el que ahora es vicepresidente de El Salvador, quien creó todo un programa llamado El Buen Vecino. Es decir, se mandaron a hacer miles de fascículos donde en cada uno de ellos eran como trifolios donde se establecían las normas de convivencia básicas. Es impresionante ver ahora cómo usted se encuentra personas, jóvenes, niños, adultos que desconocen normas básicas de convivencia. Por ejemplo, decir por favor, decir gracias, decir con permiso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es decir, esas normas de buena conducta, esas normas de urbanidad, esas normas de respeto que antes eran consustanciales a la educación en el hogar,
desafortunadamente se han perdido. Por tanto, este tipo de instrucción debería darse a nivel de, a mí me parece que podría ayudar mucho la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía, poder editar un material de ese tipo. Además, en ese programa del Buen Vecino se establecía, como usted decía, ciertas normas y principios para promover la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos entre los vecinos, porque mire, no se puede ignorar que, digamos, a veces entre los vecinos hay problemas por cosas tan sencillas como el manejo de la basura, por ejemplo, o el manejo de las aguas residuales, por ejemplo. Entonces hay mucha conflictividad por eso. Luego también el tema de la contaminación sónica, por ejemplo, hay gente que tiene el equipo de sonido con música que, bueno, es cuestión de su agrado, pero que lo tiene encendido y con alto volumen hasta altas horas de la noche, no importando si hay una persona que está enferma en el barrio, si hay una persona que por ser de tercera edad necesita dormir más. Y esto lamentablemente también debo señalarlo con todo respeto, pero que hay que señalarlo, algunas iglesias también lo hacen, ¿no? Es decir, ponen parlantes que hacen un sonido ensordecedor y que afecta la convivencia pacífica no solo para los vecinos inmediatos, sino que para toda la gente del barrio, porque vaya, digamos, si se pone un sonido ensordecedor, vaya, de una iglesia evangélica o puede ser también de un supermercado o de una tienda, esto puede afectar la vida de una familia, porque quizás la familia es el único día que puede descansar, que puede dormir un poquito más temprano, o que puede incluso, ¿cómo se llama?, querer ver un programa de televisión o conversar simplemente, pero ese ruido ensordecedor hace que la convivencia pues sea más difícil. Esto pues no quiero decir con esto que hay intolerancia religiosa de mi parte, no. Cualquier expresión religiosa es válida con tal que promueva los valores de la tolerancia, el respeto, el amor, la solidaridad, pero no podemos negar que a veces se da cierto abuso en el manejo de esta tecnología al momento de realizar ciertos eventos públicos. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, enseguida retornamos. Si usted tiene algún comentario sobre el tema, pues los teléfonos van a estar ahí para que usted pueda llamar y hacer sus comentarios o sugerencias. Muchas gracias, ya volvemos. Vialco, vidrios y aluminios de Copán, ventanas.